Daños a la formación por depósitos orgánicos. Depósitos de parafinas. Las parafinas constituyen la clase más simple de los compuestos orgánicos caracterizados por los átomos que están unidos por enlaces sencillos, indicando con ello que las cuatro valencias de carbono están satisfechas. Ahora bien, los cuatro primeros miembros de la serie de los arcanos son metano, etano, propano y butano. Del pentano al hexano son líquidos y de allí en adelante semisólidos y sólidos. A medida que aumenta el número de átomos de carbono en la molécula, se incrementa el peso molecular, densidad y punto de ebullición. Generalmente se encuentran mezclados con otros compuestos orgánicos e inorgánicos. Seguidamente, los depósitos de parafina no son solubles en muchos crudos y son inertes al ataque de ácidos, bases y agentes oxidantes. De allí su nombre, parafina, que proviene del latín para affini, que significa poca afinidad. De igual manera, las parafinas normales son cadenas de hidrocarburos saturados formados principalmente por cadenas entre C18 y C60, con temperaturas de fusión de 64 grados Fahrenheit a 211 grados Fahrenheit. Asimismo, los depósitos de parafinas están acompañados de resinas, material asfáltico, arena, escamas y en ocasiones agua. Ellas son de naturaleza cristalina y precipitan del crudo por debajo de su punto de cristalización. Seguidamente, las parafinas son moléculas apolares cuya interacción se debe a fuerzas de Van der Waals. En cuanto a los hidrocarburos isoparafínicos, también son de enlace sencillo, pero forman cadenas ramificadas. Por tanto, tienen un punto de fusión menor que el correspondiente a la estructura equivalente de los parafínicos normales. Así pues, el isodecano tiene un punto de fusión menor que el N-decano. Por otra parte, el petróleo parafínico son hidrocarburos de color claro, fluido y de baja densidad, por lo general entre 0.75 a 0.85 gramos por cada mililitro. Reológicamente, el comportamiento de este petróleo usualmente es pseudoplástico. De esto se extrae gran cantidad de gasolina, querosén y aceites lubricantes. Dependiendo del número de carbono y de la configuración de la estructura molecular, las parafinas se dividen en ceras parafínicas y ceras microcristalinas, las cuales presentan un mecanismo de daño diferente debido al tamaño de los cristales si se llegaran a depositar en la formación. Allí vemos, hacemos referencia a una imagen ilustrativa en cuanto a la estructura de las parafinas, tanto livianas como pesadas. Ahora bien, hablamos un poco más acerca de las parafinas desde el punto de vista de las ceras macrocristalinas. Es importante destacar que las ceras parafínicas o parafinas constituyen entre el 40 y el 60% de los depósitos parafínicos procedentes del crudo. Se consideran compuestos de cadena lineal comprendidas entre C18 y C36, o mejor dicho, carbono 18 y carbono 36. Adicionalmente, los cristales formados son conocidos como macrocristales. Por consiguiente, cuando este tipo de parafinas se depositan en el yacimiento, generan un tipo de daño a la formación por incremento de la viscosidad debido a la presencia de grandes cristales que se aglomeran hasta formar el depósito. En cuanto a las ceras microcristalinas, debemos decir que estas constituyen menos del 15% del depósito comprendido o comprendiendo, valga la redundancia, aquellos con contenido de hidrocarburos que varían entre carbono 30 hasta carbono 60, variando su peso molecular entre el 450 y 800. Por consiguiente, están formadas por compuestos de cadena lineal con ramificaciones y grupos cíclicos
de forma aleatoria a lo largo de la cadena principal. Adicionalmente, la estructura cristalina es pequeña e irregular, por lo que tienden a permanecer dispersos en el fluido. Seguidamente, cuando este tipo de cristales se deposita en el yacimiento, genera daño a la formación, principalmente por reducción de la permeabilidad, debido a la tendencia que tienen los pequeños cristales a adherirse a la superficie del poro. En cuanto a las propiedades de la parafina, debemos mencionar lo siguiente. Los puntos de ebullición y fluidez en las parafinas y en general los arcanos incrementan con el peso molecular. Ahora bien, las propiedades más importantes que se deben tener en cuenta en el momento de escoger algún tipo de tratamiento para la inhibición o el control de precipitación de parafina son el punto de nube o cristalización y el punto de fluidez. Ahora bien, estos dos puntos dependen de la temperatura de saturación de sus componentes y de la tasa de enfriamiento a lo que se somete la mezcla de hidrocarburos. ¿Ok? Entonces, hablaremos inicialmente, como le dije, de varias de estas propiedades, como por ejemplo el punto de fluidez o pour point, el cual hace referencia a que es la más baja temperatura a la cual el petróleo fluirá bajo condiciones normales debido al aumento de la viscosidad, producto de la parafina precipitada a medida que se enfría. El carácter de la cristalización de las parafinas al enfriarse depende de la velocidad de la formación de los núcleos de cristalización y del crecimiento de los mismos. Ahora bien, cuanto más baja sea la temperatura, mayor será la velocidad de la formación de los núcleos de los cristales, pero menor la velocidad del crecimiento de los mismos. Por eso, algunas veces a temperaturas relativamente altas se forma un pequeño número de cristales grandes y a baja temperatura gran cantidad de cristales pequeños. En cuanto al punto de fusión, melting point, hace referencia a que esta es la temperatura a la cual una sustancia pura, sólida, se funde o se convierte en líquido. Seguidamente, para una sustancia pura, el punto de fusión y de cristalización o de nube son iguales. Pero para una mezcla son ligeramente diferentes. En el caso de las parafinas se utiliza el punto de cristalización. En cuanto a esta propiedad, debemos decir que es la temperatura a la cual se forma el primer cristal de soluto a presión determinada. Cuando la presión es atmosférica se denomina punto de nube. Ahora bien, el punto de cristalización para cada crudo depende de la temperatura de saturación de sus componentes y de la tasa de enfriamiento a la que se somete la mezcla de hidrocarburos. Es importante resaltar que para el estudio de daño a la formación, la medición del punto de cristalización se debe realizar en crudos vivos. En cuanto al punto G o de G, hace referencia a que esta es la temperatura a la cual se inicia la formación de una red cristalina cuando el fluido está en reposo y se enfría por debajo del punto de fluidez.